Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Soy el doctor Cristian Graciola y hoy nosotros tenemos más una clase de semiología donde vamos a charlar al respecto de un tema sumamente importante que siempre es pregunta de oral y también en los escritos, que es al respecto de la fiebre. La fiebre lo que más se pregunta son las definiciones y los patrones, cuáles son las causas y cómo son los patrones. Yo te voy a pasar los principales tips al respecto de fiebre, lo que más ingresa, lo que más se pregunta en el examen. Entonces, nosotros hoy vamos a ver al respecto de la fiebre. Bueno, ¿qué es la fiebre? Entonces, la fiebre, recuérdense que es un signo, es un mecanismo de defensa contra las infecciones. Pero para entender fiebre, nosotros tenemos que repasar un poquito cómo es el control de la temperatura en nuestro cuerpo. Y básicamente el control de la temperatura en nuestro cuerpo se da por un sistema que está ubicado en el hipotálamo. La temperatura normal de nuestro cuerpo es alrededor de 36,5 grados. Cuando nosotros tenemos un aumento de esa temperatura, generalmente nosotros informamos al hipotálamo que estimule el nervio simpático y con la estimulación del simpático, nosotros vamos a tener vasodilatación y aumento de la transpiración. Y es por eso que en el ejercicio físico, cuando nosotros tenemos la realización, por ejemplo, de caminatas o ejercicio de pesas, nosotros vamos a tener el aumento de la transpiración, justamente porque al generar un movimiento, una fuerza contra un peso, una pesa o una caminata, por ejemplo, nosotros hacemos con que nuestros músculos funcionen y al hacer con que los músculos estén en funcionamiento, nosotros generamos energía, o sea, generamos calor. Y al generar calor adentro del cuerpo, nosotros necesitamos de una forma de disipar ese calor, de eliminar ese calor, porque si no nosotros vamos a tener una elevación acá de la temperatura corporal. Y para contrarrestar ese aumento de temperatura, nosotros generamos vasodilatación y aumento de la transpiración como mecanismo de defensa para que no suba tanto la temperatura de nuestro cuerpo. Es solo pensar, cuando nosotros hacemos ejercicio, generalmente los vasos de los brazos, de la pierna, lo que sea, empieza a dilatar. Y también lo que pasa es que nosotros empezamos a transpirar. La transpiración es un método de eliminación de calor de nuestro cuerpo. Después, cuando nosotros tenemos disminución de la temperatura, es al revés. Recuérdense que durante el frío nosotros tenemos vasoconstricción, o sea, los vasos sanguíneos cierran justamente para que quede una menor exposición de los vasos al ambiente externo. Entonces, nosotros, cuando tenemos, por ejemplo, una disminución de la temperatura, acá en el hipotálamo, como ya hablamos que el centro de la fiebre, o sea, de la fiebre no, sino que el centro regulador, termorregulador, nosotros también vamos a tener una regulación del nervio simpático y también de los nervios motores. Por eso que cuando nosotros estamos con frío, estamos temblando. El temblor, el espasmo muscular, usted está viendo acá, sirve más o menos, o sea, más o menos no, sino que el espasmo muscular sirve para aumentar la temperatura y la constricción de los vasos sanguíneos sirve para disminuir la área expuesta que está en contacto con el medio externo. Entonces, todo eso, el espasmo muscular más la contracción, aumenta la temperatura, o sea, disminuye la pérdida de calor. Y son los dos mecanismos, o sea, disminuye la pérdida y aumenta la formación, la generación de calor. En resumen, es así que funciona nuestro centro termorregulador. Para repasar entonces, la fiebre es cuando nosotros tenemos aumento de esa temperatura corporal. Las principales causas de fiebre acá son principalmente bacterias y hasta mismo pueden ser vacunas, o sea, son generalmente infecciones. Nosotros vamos a ver después que la fiebre tenemos de causa no infecciosa y las causas infecciosas. Pero recuérdense que el secreto está acá. Cuando nosotros tenemos una infección, sea por bacterias, virus o hongos, nosotros tenemos la estimulación de los pirógenos endógenos, las interleuquinas y los interferones, que van a estimular la prostaglandina E2 y al estimular la prostaglandina E2, allá en el hipotálamo va a cambiar el set point, o sea, va a subir la temperatura basal. Entonces, va a aumentar la producción de calor y va a disminuir la disipación de calor, lo que nosotros estábamos hablando antes, que aumenta el temblor para generar más calor y disminuye la disipación, o sea, nosotros vamos a tener vasoconstricción de los vasos. Con eso, con esa vasoconstricción y disminución de la perfusión percutánea, nosotros vamos a tener aumento de la temperatura corporal. Entonces, la fiebre básicamente es un mecanismo de defensa porque el cuerpo piensa, bueno, si yo subo la temperatura en mi centro regulador, yo intento eliminar las bacterias, pero no es eso lo que pasa. Nosotros ya sabemos que ese mecanismo es un mecanismo que tiene varios defectos y uno de ellos es que muchas de las veces las bacterias son resistentes a esas temperaturas. Seguindo entonces, las principales definiciones que eso no puede olvidar para el examen. Tiene que saber sí o sí. Eupirexia es básicamente la temperatura corporal normal, o sea,
es 36,8 grados más menos 0,4 grados. O sea, varía de 37,2 hasta 36,4. Eso sería la eupirexia, o sea, lo normal. Fiebre es cuando el paciente tiene 37,2 a la mañana, más de 37,2 a la mañana, o 37,7 a la tarde. Hipertermia, o sea, hipertermia es cuando aumenta la temperatura y no es mediada por el hipotálamo, o sea, es de causa externa y no central. Generalmente se da por un aumento de la producción de calor y disminución de la pérdida, pero el termorregulador, o sea, el hipotálamo, está funcionando bien. Después, la hipotermia es cuando el paciente tiene una temperatura menor de 35 grados y la hiperpirexia es cuando la temperatura está más de 41,5 grados centígrados. Eso generalmente es pregunta de choice. Generalmente se pregunta mucho en el choice o hasta mismo en el oral, ¿qué es la hiperpirexia? Muchas de las veces nosotros confundimos hipertermia con hiperpirexia. Recuérdense que la hipertermia, el centro termorregulador está bien, está ok. En cambio, en la hiperpirexia, el centro termorregulador está afectado. Esa es una de las principales diferencias, aparte también de la temperatura corporal, que acá nosotros podemos ver que está recontra megamix elevada. Pero básicamente es eso lo que tienen que saber de definiciones de fiebre. Solo para finalizar, la hiperpirexia es debido a cambios del termorregulador, o sea, es una alteración central. ¿Dónde se mide la temperatura? Nosotros tenemos varias formas de medir la temperatura corporal. Generalmente, en los niños, nosotros utilizamos la temperatura rectal justamente porque ellos nos quedan parados y, o sea, nos quedan quietos. Y en los adultos, nosotros utilizamos la temperatura axilar o la bucal. Pero también tenemos otras formas de medir la temperatura corporal. Tenemos la forma vaginal y la forma inguinal. Ponemos ahí el termómetro en la vagina o en la ingle y entonces nosotros tenemos la medición de la temperatura. Pero recordate que las principales, la que más se pregunta es la rectal, la oral o bucal y la axilar. Bueno, hay algunas diferencias, hay unas disociaciones que nosotros tenemos que saber para el examen. O sea, esa clase principalmente son definiciones muy puntuales y que sí o sí entran en el escrito, o sea, en el choice. Sepan lo siguiente, hay que saber estas definiciones porque se pregunta, no es que ustedes van a utilizar en la práctica clínica, o sea, las definiciones, los gráficos, generalmente nosotros no utilizamos en la práctica clínica, sino que acá tienen que saber para el examen nomás. Entonces te voy a pasar las principales definiciones que tenés que saber sí o sí, porque eso seguramente te va a preguntar en el escrito o hasta mismo puedes llegar a preguntar en el oral. Las disociaciones que más se preguntan es al respecto de la disociación axilorectal, o sea, disociación significa que yo tengo una diferencia entre la temperatura axilar de la rectal y generalmente la diferencia entre la temperatura axilar y la rectal se da por procesos inflamatorios en la región pelviana o en la región cerca de la axila. Entonces me puede dar una disociación axilorectal. La patología que ustedes más van a ver, lo que más aparece en los exámenes, es al respecto de la apendicitis. Quando um paciente tem um quadro de apendicitis aguda, ou seja, a inflamação do apêndice, o paciente pode ter uma dissociação axilorectal, ou seja, vai ter um aumento exagerado na região pelviana, justamente porque tem um processo allá abaixo, um processo inflamatório infeccioso. Depois, outra dissociação que temos é a respeito da bucorectal, que generalmente as variações de temperatura suelen ser de 0,5 hasta 0,7 grados. O sea, es mayor la temperatura rectal que la oral. Y por último, tenemos la disociación axilobucal. Esa se da principalmente por un proceso inflamatorio bucal. ¿Qué quiero decir con un proceso inflamatorio bucal? Por ejemplo, un absceso bucal. Y generalmente se da una variación solamente de 0,5 grados. Lo que más se pregunta es al respecto de la axilorectal y la bucorectal. Y recuérdense de la apendicitis. Es la patología que más se pregunta al respecto de esas disociaciones. Una otra cosita que no podemos nos olvidar es al respecto de la temperatura rectal ser más alta que la temperatura oral. Generalmente, lo normal es que la temperatura rectal sea 0,3 grados centígrados más alto que la oral. Y la temperatura axilar es 0,6 grados más baja que la temperatura oral. Eso se pregunta en el examen. Generalmente en el choice suele preguntar cuál es la diferencia entre la temperatura axilar y la oral o la rectal y la oral. Generalmente es así que se pregunta. Y recuérdense que cada 1 grado de fiebre por encima de 37 me va a aumentar 10 a 15 latidos por minuto, o sea, aumenta mi frecuencia cardíaca. Eso es lo normal. Nosotros podemos tener una bradicardia relativa, que generalmente el paciente tiene fiebre, pero no va a tener un aumento de la frecuencia cardíaca y se da por fiebre tifoidea y infecciones por salmonela.
Esas dos son las que principalmente se preguntan. Y la taquicardia relativa generalmente es una fiebre de causa no infecciosa. ¿Qué quiero decir en una causa no infecciosa? Por ejemplo, procesos donde yo tengo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Yo sé que parecen muchos términos, pero por ahí puede aparecer en el escrito. ¿Qué es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico? Es un síndrome donde yo tengo una respuesta exagerada del cuerpo en relación a determinada NOx, o sea, determinada afectación, o sea, infección. El punto es lo siguiente: cuando yo tengo una taquicardia relativa, tiene que venir en la cabeza que la causa puede ser no infecciosa o relacionada con infecciones que tienen, o sea, bacterias que liberan toxinas. Lo que más se pregunta acá es la diferencia de temperatura entre rectal, oral o axilar y oral. Lo que más se pregunta es eso. Generalmente la parte acá de que aumenta después de 37 grados, cada grado aumenta 10 a 15 latidos por minuto, no pregunta mucho, pero lo que más se pregunta es la diferencia de temperaturas. Y recuérdense siempre que nosotros podemos medir por el frente también, con el láser, por la boca, por el oído, pero generalmente no se hace, axila y recto. Y después la ingle también. ¿Cuáles son los patrones gráficos de la fiebre? Acá quiero toda tu atención, porque eso sí o sí se pregunta en el choice. Se te pone el grafiquito ahí y voy a tener que decir cuál es la causa o cuál tipo de fiebre que es. Vamos a empezar por la más fácil, que es la fiebre continua. La fiebre continua es un paciente que tiene fiebre todos los días, pero no presenta variaciones mayores de 1 grado por día. O sea, nosotros hablamos que el paciente tiene, vamos a poner, 38 grados de fiebre, pero la variación es de 38,5, 38,2. O sea, la fiebre varía en ese rango, menos de 1 grado por día. Lo que pasa es lo siguiente: generalmente ese patrón de fiebre continua se da en la fiebre tifoidea, neumonía viral, se puede también dar en sepsis, pero generalmente la sepsis es una fiebre más alta y que a veces puede generar variaciones mayores. Pero recordate de una cosita, que es lo que más se pregunta en el choice, es al respecto de esa causa acá, la fiebre tifoidea. Es lo que más se pregunta. La fiebre tifoidea, nosotros vamos a ver que puede dar varios tipos de fiebre, pero si te aparece ese gráfico y encima te da en el choice que puede ser causa de fiebre tifoidea, bueno, marca fiebre tifoidea porque es muy probable que sea esa causa. ¿Cuál es el gráfico entonces de la fiebre continua? Es básicamente ese grafiquito acá. Miren, el paciente tiene una fiebre, pero no varía más de 1 grado. Siempre está con fiebre, no vuelve a valores normales y siempre, o sea, es continuo. La variación es menor de 1 grado durante el día. Principal causa, fiebre tifoidea, frecuencia esa. Vamos entonces al próximo gráfico, que es respecto de la fiebre remitente. ¿Qué quiere decir remitente? El paciente tiene una fiebre que presenta oscilaciones diarias mayores de 1 grado. Eso es lo más importante de la fiebre remitente. Y también que no desciende a valores normales durante cada día de fiebre. O sea, el paciente tiene mucha variación de la temperatura, pero nunca llega a un estado eupirético. Nosotros vimos recién que el estado eupirético sería el valor de temperatura normal. Y en ese caso, el paciente con fiebre remitente tiene oscilaciones muy altas, pero que nunca retorna a sus valores normales de la temperatura. O sea, la temperatura queda siempre alta. Ese es el gráfico de la fiebre remitente. Miren acá, totalmente distinto de la fiebre continua. O sea, no es totalmente distinto, sino que presenta picos más altos y picos más bajos de la temperatura. Miren, parece como si fuera un serrucho. Entonces, tiene fluctuaciones intradía mayor de 1 grado. ¿Cuáles son las causas? Las causas pueden ser supuraciones. Supuraciones significa básicamente abscesos. Puede ser una neumonía evolucionada, como por ejemplo una bronconeumonía. Esa bronconeumonía puede evolucionar a una sepsis y puede también darse en la fiebre reumática aguda. Las principales causas entonces, como nosotros hablamos, es fiebre reumática aguda y la sepsis. La fiebre tifoidea generalmente se da una fiebre de tipo continua y no remitente. ¿Puede dar remitente? Sí, puede, pero lo más frecuente es que sea continua. Acá, sí o sí, fiebre reumática aguda no se puede olvidar. Y recuérdense que el paciente con la fiebre remitente tiene alteraciones, o sea, oscilaciones intradía más de 1 grado y nunca retorna a valor normal, o sea, nunca tiene un periodo eupirético. El próximo gráfico es al respecto de la fiebre intermitente. El paciente tiene elevaciones térmicas que se acompañan de escalofríos y sudor y después retorna a valores normales. O sea, el paciente hace un pico febril y vuelve para su estado eupirético, o sea, temperatura normal.
tiene un pico febril, después vuelve. Nosotros vimos que la continua no vuelve para su valor normal y ni la remitente. La intermitente ya vuelve a su valor normal. Así se ve el gráfico de la fiebre remitente. Miren acá. El paciente hace un pico febril, después vuelve al valor normal, hace otro pico febril, vuelve al valor normal, hace otro pico febril. Entonces, básicamente, el paciente hace varios picos y miren acá, las fluctuaciones pueden ser más de 1 grado por día, pero básicamente recuérdense que la intermitente a veces tiene fiebre y a veces no. Eso es el significado de intermitencia, a veces tiene y a veces no. ¿Cuáles son las causas entonces? Pueden ser abscesos, la tuberculosis miliar. Recuérdense que la tuberculosis miliar es cuando la tuberculosis evolucionó, entonces tiene aquel aspecto de semillas de mijo en todo el pulmón, o sea, son los pulmones están tomados de micobacterias tuberculosis. Puede se dar también por linfoma y hasta mismo paludismo, o sea, plasmodium. ¿Qué enfermedad me va a dar el plasmodium? Me va a dar la malaria, para quedar más fácil, porque a veces nosotros leemos plasmodium vivax oval, no sé qué, nosotros no nos recordamos, pero el paludismo nos da la malaria. Entonces, para recordar, fiebre intermitente tiene fluctuaciones mayor de 1 grado, pero vuelve a valores normales. ¿Cuáles son los patrones que pueden aparecer en fiebre intermitente? La que más se pregunta es al respecto de la fiebre cotidiana, la terciana y la cuartana. La fiebre cotidiana es cuando el paciente tiene varios picos febriles, o sea, varios episodios de fiebre intradía. Las causas son principalmente abscesos, tuberculose y linfoma. Después, la fiebre terciana, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, a diferencia de la fiebre cotidiana que el paciente tiene todos los días, la terciana es, por ejemplo, hoy es lunes, vamos a poner que hoy es lunes. Bueno, lunes tiene un pico febril, martes no tiene, miércoles tiene otro. Acá se puede ver mejor. O sea, día 1 hace un pico febril, después pasa un día sin fiebre, al tercer día, o sea, martes pasa sin fiebre, miércoles vuelve a tener fiebre. Después, día 4, jueves sin fiebre, viernes con fiebre. O sea, la fiebre terciana, lo que más se pregunta es cómo es el patrón, o sea, día sí, día no. Tiene hoy, mañana no, después sí, después no, después sí, después no. Y se da básicamente por el plasmodium, o sea, vivas falciparum y el plasmodium ovale. Esas son las principales causas de fiebre terciana. Y la fiebre cuartana, la diferencia es que el paciente va a tener un día de fiebre y después saltea 2. O sea, como si fuera así. Paciente tiene día 1 y después solo va a tener el día 4 la fiebre. Entonces, eso es la terciana. La cuartana, perdón, la cuartana. Se dá principalmente por el Plasmodium malariae. Sí o sí, estrellita acá, porque eso es pregunta de choice. La duda siempre queda respecto de los tiempos, de los días que aparecen y también al respecto de los tipos de malaria. Por ejemplo, mira acá, en la terciana nosotros vamos a tener Falciparum vivax y ovale, y en la cuartana nosotros tenemos el Plasmodium malariae, que es uno de los tipos de Plasmodium, o sea, de malaria, y la riquetosis, o sea, la infección por Rickettsia. Lo que más se pregunta entonces es al respecto del tipo febril, o sea, de esa característica acá que nosotros vimos primero, y las causas es terciana y cuartana. Lo que más se pregunta es eso de acá. Sepan los tiempos, terciana es o sea, hoy tiene, mañana no, después tiene de vuelta, y la cuartana es hoy tiene, saltea 2 días, tiene después en el próximo día. Generalmente es un patrón que cursa, o sea, es un patrón, siempre va a tener esa misma característica. Y recuérdense también de los tipos de plasmodium, o sea, de los tipos de infecciones. Acá, cuartana es malariae y los otros que ustedes pueden ver es en terciana. Eso es lo que más se pregunta en el escrito. El otro tipo de fiebre es el tipo de fiebre recurrente. La fiebre recurrente generalmente aparece, o sea, el paciente va a tener fiebre por varios días o semanas, tiene intervalos afebriles y después vuelve, o sea, es recurrente y puede tener un patrón continuo que es todos los días. O sea, que tiene fiebre es un patrón que oscila menos de 1 grado, pero es continuo y no vuelve a valores normales. Puede ser intermitente, que ya vimos que tiene grandes rasgos o sea, grandes fluctuaciones y intercala con episodios febriles y episodios afebriles, y puede ser remitente. La fiebre recurrente, generalmente lo que más se pregunta de acá, así es el gráfico, y lo que más se pregunta de acá son las causas y también al respecto del PEL-Epstein, la fiebre de PEL-Epstein.
Las causas de fiebre recurrente son principalmente las meningococcemias y la malaria. También tenemos las pleuritis y la sepsis, pero recuérdense que meningococcemias se dan básicamente por el meningococo. Ese meningococo tiene principalmente predilección al sistema nervioso central. Ustedes van a ver que el meningococo da meningitis. Y después también la malaria puede ser una causa de fiebre recurrente. El punto es lo siguiente, lo que se pregunta en el choice es al respecto de la fiebre de piel Epstein, donde el paciente va a cursar 4 o 5 días con fiebre y después más 4 o 5 días con fiebre. O sea, tienen siempre un patrón, dura 4 o 5 días con y 4 o 5 días sin por varios meses, no es solamente una o dos veces, cursa con varios meses. Y entonces nosotros tenemos que pensar las meningococcemias, las infecciones por meningococo y la malaria. Después, obviamente, las pleuritis. Pleuritis van a ver que hay un montón de causas, pero sepan principalmente la malaria y meningococcemias. Y la fiebre de piel Epstein es cuando yo tengo períodos de casi siempre misma duración, tanto con fiebre, tanto sin fiebre. Eso es la fiebre recurrente. Y puede tener varios patrones, continuo, intermitente o remitente. Básicamente, eso es lo que más se pregunta al respecto de fiebre recurrente. Fiebre ondulante ahora. La fiebre ondulante tiene una característica que sube de manera brusca y después desciende gradual. Sube y después va descendiendo gradualmente. Miren acá el gráfico. Sube de manera brusca y después queda un poquito alta y después desciende de manera gradual. Sube y desciende. Esa fiebre entonces va a tener ascenso progresivo que se mantiene elevada con ciertas oscilaciones durante los días o semanas y desciende de forma gradual hasta normalizarse, también en un periodo de días o semanas, hasta que empiece de nuevo ese mismo ciclo. Y es un tipo de fiebre recurrente, justamente porque va y vuelve. El tema es que las causas principalmente tienen que saber la brucelosis, los linfomas de Hodgkin y las endocarditis bacterianas subagudas. Lo que más se pregunta es la brucelosis, como yo puse acá en negrito. Acá, brucelosis es un tipo de fiebre ondulante. Eleva de manera brusca, queda unos días o semanas con fiebre y después desciende de manera gradual, como se puede ver acá en el gráfico. Y las fluctuaciones intradías son mayores de 1 grado. Te digo la verdad, eso para la práctica clínica no se utiliza más, pero suele preguntar en el examen ahí que usted va a rendir de semiología. Entonces, en mi opinión, hay que saber para el examen. Aparte de eso, no quede gastando neurona con eso. Hay cosas mucho más importantes do que saber un gráfico de una fiebre, por ejemplo. Pero bueno, tenemos que saber eso para aprobar el escrito y el oral. Vamos entonces para las causas de fiebre, causas generales de fiebre. Sepan lo siguiente, nosotros, las principales causas de fiebre son las infecciones. Después, puede ser viral, puede ser bacteriana o puede ser micótica, que es por hongos. Después tenemos reacciones inmunológicas, también puede elevar la temperatura, como por ejemplo anafilaxia. Yo cuando estaba trabajando todavía en el hospital, yo tuve un paciente que era alérgico a la abeja y justo pasó en un enxame, o sea, donde tenía mucha abeja, y más de 150 le picaron. Nosotros le sacamos más de 150 ferrones. El paciente casi tuvo un shock anafiláctico, por suerte, o sea, él llegó morado, quedó cianótico, casi sin aire, pero nosotros conseguimos revertir. El punto interesante de acá es que, como el paciente tuvo una reacción exagerada a esa anoxia, a ese veneno de la abeja, el paciente generó un aumento de su temperatura corporal porque produjo una inflamación. Y al producir la anafilaxia, al producir un proceso inflamatorio, nosotros tenemos elevación de la temperatura. Por eso que nosotros, cuando llega un paciente que es alérgico a las abejas, fue picado por múltiples abejas, nosotros, aparte del tratamiento para esa reacción anafilática, que es con adrenalina, todo eso, nosotros le podemos agregar una dipirona para evitar con que esa temperatura aumente, porque es casi seguro que va a aumentar. Después, cuando el paciente tiene destrucción de los tejidos, por ejemplo, en los pacientes que son grandes quemados, nosotros vamos a tener un proceso inflamatório en lo cual va a elevar la temperatura. Otra causa de fiebre que no es infecciosa son, por ejemplo, las pancreatitis, la inflamación del páncreas. Los procesos neoplásicos, como por ejemplo los cánceres, pueden elevar la temperatura porque recuérdense que cuando yo tengo un tratamiento con quimioterapia, yo tengo lisis celular y al tener lisis celular, degradación celular, yo puedo tener un proceso inflamatorio con elevación de la temperatura. Drogas como cocaína, éxtasis van allá en el centro
regulador y le dan una puñalada en el centro termorregulador, entonces puede ser con que aumente la temperatura o hasta mismo genere una alteración acá en el centro y entonces impide una correcta modulación de la temperatura. Y después tenemos la fiebre facticia, que eso pregunta en el oral, que es al respecto de un cuadro psiquiátrico donde el paciente hace picos febriles. Entonces, las causas de fiebre, recuérdense, yo tengo causas no infecciosas y las causas infecciosas. Eso es lo principal, lo que hay que saber. Y yo puse acá una tablita, básicamente para recordar cuáles son las causas no infecciosas de fiebre, porque por ahí en el examen escrito, por ahí entra alguna causa y para que vos te des cuenta, entonces yo puse esa tablita. Son las causas metabólicas, como fiebre de sed, la deshidratación a veces puede generar un cuadro de fiebre. Las causas ambientales, como por ejemplo encerrarse, poner mucha sábana por arriba, o sea, abrigo en exceso. Neoplasias, como por ejemplo leucemia linfóide aguda, linfoma, neuroblastoma, tumor de Wilms, sarcomas, las enfermedades autoinmunes como vasculitis, acá sí, eritema nodoso o poliarteritis nodosa también, la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enfermedad de Crohn, también puede dar una fiebre que no es de causa infecciosa. Después, enfermedades metabólicas, trastornos por producción excesiva de calor, por ejemplo, el feocromocitoma es lo que más ingresa en el choice, y alteración de la regulación de temperatura. Y acá entraría afectaciones del sistema termorregulador. ¿A dónde está el sistema termorregulador? Acá en la cabeza. Entonces, por ejemplo, encefalitis, meningitis, traumas medulares, ACV isquémico, ACV hemorrágico y también el hipertiroidismo me pueden generar alteraciones de mi centro termorregulador. Y cuando afecta el centro, yo tengo una alteración en mi temperatura corporal. Básicamente, esas son las causas de fiebre no infecciosas y las infecciosas, recuérdense de hongos, bacterias y virus. Cualquier cosa que venga en tu cabeza puede generar fiebre. ¿Cómo es la semiología de la fiebre? Es bien sencillo. Generalmente el paciente va a presentar el síndrome febril. Seguramente usted ya tuvo una vez fiebre y te recordar que te sentías recontra mal. Entonces, el síndrome febril es un conjunto de signos y síntomas donde me indican que el paciente tiene fiebre, aparte de cuantificar el valor de esa temperatura. Y para quedar más sencillo, más fácil, recuérdense de recordarte de cuando tuviste fiebre. O sea, seguramente quedaste acostado con un malestar general, dolor de cuerpo, como por ejemplo dolor muscular, las mialgias, o dolor en las articulaciones, que son las artralgias. Seguramente no comiste mucho, o sea, tuviste pérdida del apetito, tuviste anorexia. Probablemente tuviste dolor de cabeza y a veces el dolor de cabeza está asociado con fotofobia, o sea, no toleras la luz, entonces tenés que encerrarse y cerrar el ojo. A veces puede venir junto con dolor al mover los ojos, puede tener temperatura elevada, piel caliente, la fase febril que se da cuando el paciente tiene ojos brillosos, tiene mejillas eritematosas y también la lengua a veces puede estar seca, entonces lengua seca. Puede tener taquipnea o taquicardia, justamente nosotros vimos, cada 1 grado centígrado que sube arriba de los 37 grados, yo tengo aumento de 10 a 15 latidos por minuto. Y después, obviamente, nosotros vamos a tener la sensación febril o el famoso, van a escuchar también, equivalente febril, que es cuando el paciente no tomó la temperatura, pero tuvo todo la sintomatología, o sea, no cuantificó la fiebre, pero tuvo la sintomatología de malestar general, cefalea, dolor de cuerpo, todo eso. Eso es el equivalente febril o la sensación febril que te puede aparecer en el oral. El paciente tiene toda la sintomatología, pero no cuantificó con termómetro cuál fue la temperatura cuando estaba con la sintomatología. Básicamente, esa es la semiología de la fiebre, de manera bien general, y eso es lo más importante que tiene que decir en tu oral. Los tipos de fiebre, entonces, que nosotros tenemos es la fiebre aguda y la fiebre prolongada, que generalmente se da alrededor, recuérdense el numerito, 15. Menor de 15 días es agudo y mayor de 15 días es una fiebre prolongada, o sea, recuérdense del número 15, es 15 días de diferencia. Y la fiebre de origen desconocido es cuando nosotros buscamos la causa de esa fiebre de nuestro paciente, pero no la encontramos. La fiebre de origen desconocido generalmente pregunta en el examen. ¿Qué es lo que más se pregunta de fiebre de origen desconocido? Es al respecto de las definiciones. Cuando yo digo que un paciente tiene FOD, o sea, fiebre de origen desconocido, yo tengo que decir que mi paciente tuvo más de 38,3 grados centígrados
en al menos 3 oportunidades y más de 3 semanas con esa fiebre. Y que yo no conseguí lograr diagnosticar después de una semana haciendo estudio a mi paciente o 3 días internados. Generalmente, por eso que acá está, hoy en día se admite que esa semana puede ser sustituida por 3 días si el paciente está internado o si son varias visitas ambulatorias. ¿Qué quiere decir fiebre de origen desconocido? Entonces, es cuando nosotros tenemos un paciente que tiene fiebre, más de 38,3 grados, por más de 3 semanas y no encontramos la fiebre. O sea, la fiebre es de origen desconocido. Después de 3 días o una semana buscando la causa de esa fiebre. Bueno, nosotros hablamos recién que tenemos causas infecciosas y no infecciosas. El secreto está acá, está en lo siguiente. Generalmente cuando un paciente viene con fiebre, o sea, elevada, donde nosotros no encontramos la causa, generalmente nosotros buscamos en sangre, buscamos en líquor, o sea, hacemos una punción y sacamos líquido cefalorraquídeo y hacemos cultivo de orina o hasta mismo de secreciones, siempre buscando tratar de encontrar la causa. O sea, fiebre de origen desconocido es cuando yo hago el famoso PAN cultivo, que es lo que yo hablé, líquido cefalorraquídeo, sangre, hemocultivo y urocultivo, que es cultivo de orina. Yo hago los 3 cultivos y no encuentro nada. Entonces, yo diagnostico a mi paciente con fiebre de origen desconocido. Las causas, 25 a 30% no hay causa. O sea, hay resolución espontánea después de varios días o semanas y quedan sin secuelas, o sea, no tienen ninguna alteración. Después, 20 a 25% son infecciosas, generalmente la tuberculosis acá y las endocarditis que son subagudas, que son de causa, por ejemplo, lupus, la fiebre reumática, esas causas son, las endocarditis por hongos también, son endocarditis más arrastradas, donde hay más formación de vegetaciones. Entonces, como son procesos más prolongados, el paciente puede tener un episodio febriles y nosotros por ahí no encontramos la causa. Entonces, 20-25% son infecciones, generalmente son infecciones un poquito más crónicas, no son infecciones agudas, citomegalovirus, malaria, dengue y la fiebre tifoidea, puede aparecer acá también. 15-20% son enfermedades reumáticas o del tejido conectivo, por ejemplo, las vasculitis de la arteritis de Takayasu, poliarteritis nodosa, como nosotros vimos recién, lupus, tumores también pueden generar, como por ejemplo linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, carcinomas renales, hepatocarcinoma, cáncer de colon, todo eso puede generar fiebre de origen desconocido y 10 a 15% son misceláneas, o sea, sarcoidosis, enfermedad de Crohn, antibióticos puede generar fiebre de origen desconocido, como por ejemplo las penicilinas y cefalosporinas, las sulfas, anfotericina, anticomiales, como por ejemplo, anticomiales son los anticonvulsivos, solo para que recuerde, la fenitoína, la carbamazepina y quimioterápicos. ¿Hay que saber todo eso? No. Si usted sabe la clasificación, la definición de fiebre de origen desconocido, es medio que lógico. Ya vimos que cualquier cosa puede dar fiebre de origen desconocido, entonces es lógico, solo tienen que venir las patologías en tu cabeza. Recuerde que hasta 30% no hay diagnóstico, hay solamente una resolución espontánea. Entonces puede ser infecciosa y no infecciosa acá también, siendo que las infecciones generalmente son infecciones un poquito más crónicas, tuberculosis y también las endocarditis por hongos, y las neoplasias y las misceláneas tienen que recordar por lo menos 3, 4 causas de cada una. Para no olvidar entonces, y ya estamos finalizando nuestra clase, generalmente la anamnesis de un paciente con fiebre, vamos a preguntar siempre cuándo empezó y cuál fue la duración, signos y síntomas asociados. Nosotros tenemos que evaluar si el paciente tiene un síndrome febril mismo, cuál fue el medicamento utilizado, la dosis y la frecuencia que el paciente utilizó para disminuir la temperatura y también si él utilizó antibióticos o algún otro fármaco de la lista que puede generar fiebre de origen desconocido, como nosotros estábamos viendo recién. Inmunizaciones recibidas, o sea, vacunas y al respecto de epidemiología. Eso generalmente nosotros nos olvidamos, pero recontra mega mix importante. Es importante saber si alguien en la familia también está con fiebre, porque imaginen, si tengo un pariente que está con fiebre, más tos crónica, más pérdida de peso, yo tengo que sospechar de una tuberculosis. Entonces, mi paciente puede estar haciendo una tuberculosis también. Y viajes recientes, porque acá con los viajes yo tengo dengue y principalmente lo que vimos antes, la malaria. Sí o sí recuerden esas dos porque es lo que más se pregunta acá en fiebre. Una otra cosita para no olvidar también es al respecto de la medición
los lugares de medición en el frente, boca, axila, rectal y hasta mismo en el oído o inglés. Y recuérdense de las tabletas, o sea, de los gráficos. Fiebre continua, nosotros tenemos fluctuaciones menos de 1 grado durante el día. Fiebre remitente, tenemos fluctuaciones mayor de 1 grado durante el día. La fiebre intermitente, el paciente tiene picos febriles, queda días sin fiebre, después vuelve. La fiebre bifásica, eso nosotros no vimos, pero no creo que pregunte, porque es raro que pregunte. Generalmente la fiebre bifásica, el paciente hace un periodo febril agudo, después hace 2 días con fiebre, después, o sea, hace 2 días seguidos con fiebre, y generalmente se da en el dengue. La fiebre ondulante, recuérdense que tenemos una ascendencia, o sea, asciende muy rápido, queda algunas horas o días y después desciende de manera gradual y las fluctuaciones son más de 1 grado. Y la fiebre recurrente, recuérdense de la piel Epstein, que el paciente queda 4 o 5 días con fiebre, después más 4 o 5 días sin, después con, después sin. Y recuérdense que es un tipo de fiebre recurrente. Entonces, la clase de hoy, yo traté de resumir al máximo esa parte de fiebre. Yo sé que es muy pesado, yo, la verdad que para mí hasta hoy resulta ser difícil de memorizar todos esos cuadros, o sea, esos gráficos, pero hay que saber sí o sí para tu examen. En el escrito, más que nada, suelen preguntar respecto, suelen darte el gráfico, preguntar qué tipo de fiebre es, y también en el oral suele preguntar más que nada respecto de definiciones. Muchísimas gracias por tu atención, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.